Hola, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a tocar el tema: ¿Jesús es creador o es un ser creado? Antes de comenzar, voy a dejar en la caja de comentarios el video de Proverbios 8:22 y de Juan 1:1. Es importante que lo vean. Ahora sí, comencemos con el video. Si encontramos quién es el creador en las escrituras, encontraremos quién es el Dios digno de adorar, porque es al Creador que debemos adorar, no a las criaturas, que significa a los seres creados. Ahora vámonos a Romanos 1:19 al 25, porque lo conocido de Dios es evidente entre ellos, pues Dios se lo manifestó. 20. Porque lo invisible de Él, su eterno poder y su divinidad o deidad se deja ver desde la creación del mundo, pues se perciben por las cosas creadas, de modo que ellos no tienen excusa. 21. Porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, más bien se hicieron vanos o vacíos en sus razonamientos, y su necio corazón fue oscurecido. 22. Alegando ser sabios, fueron hechos necios. 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves, y de cuadrúpedos, y de reptiles. 24. Por lo cual Dios los entregó a la impureza de los deseos malos de sus corazones, para que deshonraran sus propios cuerpos. 25. Estos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y veneraron y sirvieron a la criatura o seres creados antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El Creador es Dios, quien debe ser adorado, y no a los seres creados. Entonces, los testigos de Jehová se apoyan en Proverbios 8:22, un libro poético o de la sabiduría, y lo toman literal. Esta organización crean dos principios, que es algo ilógico y mucho menos bíblico. El primer principio de la creación es cuando, para los testigos de Jehová, el principio de la creación es cuando crea la sabiduría, quien es, según los testigos de Jehová, es el arcángel Miguel, un Dios menor. Ojo, en un punto de la eternidad es el principio de la creación. O sea, Jehová crea a este Dios menor, según ellos, en un punto de la eternidad. Ahora analicemos el otro punto. Pero los testigos de Jehová ven otro principio de la creación donde Jehová crea todo por medio de este Dios. Este es el otro principio de la creación cuando crea el universo o el sistema de cosas. Y ahí empieza el tiempo. Ellos suponen eso. Entonces sigamos. Cuando decimos el principio de toda la creación, es absurdo pensar en dos principios de toda la creación, solo porque los testigos de Jehová sacan de contexto Proverbios 8:22, y así poder negar la divinidad de Jesús o la palabra o el logos. Ahora sí analicemos Juan 1:1. En el principio era o existía la palabra, y la palabra estaba, perdón, en el principio era o existía la palabra. Ahí estamos viendo que la palabra ya existía, y la palabra era o estaba con Dios, y la palabra era Dios. Como vemos aquí en pantalla, en el principio estaba Jehová y la palabra. Eh, Y ahora vámonos a Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿En cuál principio? En el principio de todas las cosas, Dios creó los cielos y la tierra. En el principio, en el comienzo, Dios creó los cielos y la tierra. En el principio la palabra existía y no es parte de la creación. Y ahora vámonos a Juan 1:2. Este era. ¿Quién es este? El Logos, la palabra. Este era o existía en el principio con Dios.
Aquí nos muestra que la palabra, quien es Cristo, es eterno. Ahora vámonos a Juan 5:18. Así que por esto más aún procuraban los judíos matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. El Padre como la palabra, quien es Cristo, son eternos. No es otro Dios, es Dios. Juan 5:19, tomando la palabra Jesús, les decía, de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque lo que Él hace, esto también hace igualmente el Hijo. Ahora vámonos a Juan 1:3. Todas las cosas por medio de Él, escúcheme bien, Juan 1:3, todas las cosas, no las otras cosas ni las demás cosas, no. Todas las cosas por medio de Él llegaron a existir, y sin Él ni siquiera una cosa vino a existir. O sea, por medio de la palabra del Logos, todo vino a existir. Todas las cosas por medio de Él fueron creadas. El Logos, la palabra, fue el agente del Padre que participó en la creación de todas las cosas en el universo. El Padre, por medio de la palabra o el Logos, quien es Jesucristo, creó todas las cosas. Y para que Jesucristo hiciera la acción de crear, tendría que ser un creador. En conclusión, Jesucristo no es una criatura o un ser creado, sino un creador digno de adorar. Ahora vámonos a Juan 1:14. Y la palabra se hizo carne, y la palabra o el Logos se hizo humano, y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra se hizo carne, el Logos se hizo humano. El infinito se volvió finito, el eterno se conformó al tiempo, el invisible se hizo visible, el creador se hace parte de su creación. Como analizamos, todo tiene sentido. La palabra existía y por medio de él, el Padre creó todas las cosas. Ahora vámonos a Juan 1:1 con la traducción del Nuevo Mundo. En el principio la palabra era o existía, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Para la enseñanza de los testigos de Jehová es perjudicial aceptar que la palabra o el Logos tenga los atributos de Dios. Entonces, gramaticalmente es posible escribir un Dios. En la gramática se puede hacer tantas oraciones que es posible hacerlo. Por eso, en textos complicados debe obedecer el contexto, aunque los testigos de Jehová no toman el contexto de Juan 1:1. ¿Por qué? Porque Juan 1:1 tiene una idea consecutiva y va adicionando ordenadamente la información del Logos y la palabra, porque tiene la conjunción kai, que significa y. Y veámoslo. En el principio la palabra era o existía, y añade con esa conjunción, y la palabra estaba con Dios. O sea, la palabra existía y la palabra estaba con Dios, y la palabra era. Y vamos a analizar eso. Según en el pensamiento del testigo de Jehová, como no tiene artículo definido como lo vemos en pantalla, Teos no tiene el artículo definido porque dice y Dios era la palabra. Porque diría y el Dios era la palabra, pero no lo tiene. Entonces dice, como no tiene un artículo definido, quedan dos opciones. Puede ser atributivo, que une el sujeto con un atributo, o indefinido, que indica un referente desconocido por los hablantes. Los testigos de Jehová afirman que sí se puede traducir un Dios, aunque no se debe, porque Juan lleva en realidad una secuencia con la conjunción kai, como lo vimos ahora, pero los testigos de Jehová rompen esa secuencia cuando dicen era un Dios o un ser creado desconocido. Así rompen repentinamente la secuencia de Juan,
aunque los testigos de Jehová están de acuerdo en el artículo definido aquí. En principio, mire que no tiene el artículo definido. En principio. Están de acuerdo que principio debe estar articulado o definido, aunque no tenga el artículo definido. Entonces lo traducen: en el principio era o existía la palabra. Cuando hablamos del artículo indefinido, es una persona no conocida por los hablantes. Por ejemplo, un hombre, una mujer, un testigo de Jehová. Es alguien desconocido. Lo extraño es que Juan empieza hablándonos de la eternidad del Logos. En el principio la palabra era o existía. Y ahora vámonos acá. Como lo vemos en pantalla. Kaijo Logos en prostonteón. Entonces acá dice: y la palabra estaba en relación con Dios. Con Dios. La preposición pros, como lo vemos en pantalla, donde existe eso, la preposición pros, donde existe una interacción y donde existe una reciprocidad entre ambas personas. Después de mencionar la eternidad del Logos y de ver su igualdad en la capacidad de interactuar de una manera uno con otro, vengan los testigos de Jehová y rompan esa secuencia para decir simplemente que era un Dios o un ser creado desconocido. Pero, ¿qué entendemos con un Dios que no está definido? Juan nos deja totalmente oscuro el pasaje porque me dice que el Logos era un Dios, y si era un Dios no lo está definiendo y lo mete en una categoría de los dioses, y esa es una creencia politeísta, donde creen en muchos dioses, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Es como decir un testigo de Jehová. No lo estoy definiendo, no sé, estoy diciendo que es un testigo de Jehová. No sé quién es. Y ese Dios entre varios podría tener algunas cualidades, no todas, porque si tuviera todas las cualidades de Dios, sería Dios. Como es el caso real de lo que Juan nos quiere decir, que el Logos era Dios. Ahora vámonos, analicemos esta parte. Ok. Y Dios era la palabra. Quiere decir, era, como lo vemos aquí, era, pantalla, quiere decir que Él era Dios. El Padre interactúa con la palabra creadora y es Dios. Pero los testigos de Jehová creen que en un punto de la creación, Dios el Padre lo creó en la eternidad y es la primera criatura, y a partir de ahí Dios lo utiliza para crear el resto. O sea que el principio de la creación es cuando crea este Dios. Y después el principio de toda la creación es cuando crea las demás cosas. Entonces es algo... Dentro de las tres posibilidades que hay está definido, pero como vemos, Dios no está definido, porque diría, y el Dios era la palabra, o sea, y el Padre era la palabra, pero no es así. Entonces se descarta. Queda entonces cualitativo, que es atributivo. El testigo de Jehová niega la deidad de Cristo y no aceptará jamás que es cualitativo, porque inmediatamente aceptará que Jesús es Dios. Jesús tiene todas las cualidades de Dios, y si tiene todas las cualidades de Dios, tiene que ser Dios. La pregunta sería, ¿cuáles cualidades no tiene? El testigo de Jehová respondería, no es todopoderoso, porque eso es lo que le enseñan, como unos grados de dioses. Eso es lo que ellos se imaginan del texto para así poder negar la divinidad de Jesús. La pregunta sería, ¿qué significa un Dios en la Biblia? Ahora nos queda indefinido. El artículo indefinido no indica la cualidad. Y veamos un ejemplo. Si Dylan es maestro,
la cualidad es maestro, ¿no? Y si digo Dylan es un maestro, agrego algo a la cualidad ya la tiene, es maestro, no necesita del indefinido. Vamos a un ejemplo de un testigo de Jehová. Y para ello vámonos a Hechos 28:4. Hechos 28:4. Dice, los nativos entonces cuando vieron la víbora que colgaba de su mano, decían unos a otros, Panton Foneos Estim. Ciertamente un asesino es el hombre, pues aunque se ha salvado del mar, la justicia no lo ha dejado vivir. Analicemos el contexto. Los habitantes locales concluyeron que el apóstol Pablo debía ser un homicida, aunque había escapado del naufragio. Del naufragio, la justicia le estaba persiguiendo y pronto iba a hincharse o a caer muerto de repente. Sin embargo, cuando Pablo no sufrió efectos por la mordedura de la víbora, cambiaron de parecer y decían que era un dios. Analicemos que no tiene el artículo definido porque diría el asesino es este hombre. Y para eso los nativos deberían tener conocimiento de Pablo, pero los nativos no conocen a Pablo. Ahora quedan dos opciones, que serían cualitativo o que sea indefinido. Foneos, para que fuera cualitativo, los nativos tendrían que tener conocimiento que es asesino, o sea, que sea una cualidad como un asesino serial o que le gusta asesinar. Y diría así, es asesino este hombre. Pero indefinido sería lo más indicado, pues los nativos no tienen conocimiento de que Pablo sea un asesino y que sea una cualidad que lo distinga a él como asesino. Los nativos lo único que pueden presumir es que Pablo haya cometido un asesinato. Y dice así, un asesino es este hombre. Un hombre puede matar a otro por muchísimas razones y no como una cualidad. Este versículo es totalmente diferente al de Juan, porque Juan sí tiene conocimiento del logos o la palabra. ¿Cómo adquiere el conocimiento real del logos o la palabra? Por inspiración divina, que los testigos de Jehová no podrán negar. Sería absurdo si Juan está presentando al logos o la palabra como eterno y en una relación con el Padre pueda presentarlo después como un Dios o un ser desconocido, un ser creado desconocido. Si es indefinido, significa un Dios desconocido. Los testigos de Jehová tuercen las escrituras y presumen que el Logos es un ser creado y así atacan la divinidad o deidad de nuestro Señor Jesucristo. Otro ejemplo de un testigo de Jehová. El lugar era mercado. No tiene el artículo definido, entonces nos queda el atributivo o indefinido. Entonces, ¿cuál es el sentido real? Cualitativo. El lugar era mercado. ¿El lugar tenía la cualidad de mercado? Eso es absurdo. Indefinido. El lugar era un mercado entre tantos mercados que hay. Volviendo a Juan 1:1. La palabra, el logos, aparece en las tres cláusulas. Eso dice mucho del texto. Como vemos el apóstol Pablo, como vemos el apóstol Juan, estaba interesado que conociéramos sobre el logos o la palabra, su eternidad, de la interacción con el Padre y de la esencia o divinidad de Dios. Para terminar, vámonos a Marcos 10:18. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno solo, Dios. Esta pregunta de Jesús está diseñada para obligar al joven a preguntarse si admite que Jesús es Dios. ¿Por qué me llamas bueno? Todo judío sabía que solamente Dios es bueno. La pregunta entonces está, ¿me llamas bueno porque crees que soy Dios? ¿Que puedo guiarte a la vida eterna?
De esta manera Jesús nos muestra su divinidad o su deidad. A menos que los testigos de Jehová nieguen que Jesús sea bueno, que es algo tan, esa creencia es tan variable. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó, dale like, si no, dislike. Y deja tu comentario para poder así seguir aprendiendo. Oremos mucho para que el Espíritu de Dios nos guíe, nos ilumine y podamos entender las Sagradas Escrituras y no se dejen engañar por los testigos de Jehová. Escudriñen las Escrituras. No siendo más, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.